En 2009 se estrenaría Ed, Eddy Eddy Big Picture Show, conocida en Latinoamérica como Todos contra los Eds, cinta la cual terminó dándole el cierre definitivo a una de las franquicias más divertidas y bizarras de Cartoon Network. Película que hoy es prácticamente un lost media. Ya mira, quizás estoy exagerando un poquito con esto, pero me parece súper curioso cómo esta película es prácticamente imposible de ver hoy en día de forma legal. Esto se debe a que Todos contra los Eds originalmente fue planeado como un especial para televisión, por lo cual nunca tuvo ni un estreno oficial en cines, ni tampoco contó con su versión en DVD. Curiosamente tampoco se puede encontrar en Max, que es la plataforma que tiene subida prácticamente toda la serie, y por lo que vi, supuestamente la única forma de verla legal es comprándola en Apple TV, pero esto tampoco se puede hacer porque, bueno, está bloqueada en Chile. Y la verdad es que buscándola como un sucio pirata tampoco la encontré en latino, y ahí bueno, recurrí a ustedes y me habló el gran El Rincón de Rim para pasarme una copia de la cinta, la cual no tenía una calidad muy alta que digamos, pero bueno, al menos estaba ahí. ¿Estás de cachondeo? Estamos muy unidos, como los gemelos. Ondas cerebrales, tío. Mira, nada contra el doblaje español ni mucho menos, pero no sé, yo quería verla en latino, ¿verdad? Y cuando estaba a punto de rendirme, rebuscando entre mis cosas, encontré un cofre del tesoro. Yo tampoco sé lo que significa. Sí, ahí estaba la película Todos contra los Eds en latino y en una calidad increíble para YouTube. Así que vayan a buscar sus caramelos, denle like a este video y suscríbanse si aún no lo han hecho, y prepárense para disfrutar una película que resolvió dos grandes dudas que tuvimos en nuestra infancia: cómo era el hermano de Eddy y qué había debajo del gorro de Doble D. Esto es el resumen y curiosidades de Todos contra los Eds del año 2009. La película comienza en Pitch Creek, el clásico vecindario de la serie, el cual hoy está sorprendentemente silencioso. No pasa mucho tiempo, eso sí, para encontrarnos con Ed chocando contra las paredes. Nada muy diferente a lo que ya habíamos visto en la caricatura original, aunque ahora se le ve mucho más ansioso, pareciera como si estuviera escapando de una horrible bestia, por lo cual Ed vino a su casa a buscar lo estrictamente necesario. Mientras tanto, su hermana Sarah y su inseparable amiguito Jimmy están jugando a los directores de cine. Ed, en un estado bastante paranoico, llega para decirles que corran lo más rápido posible. ¿Es acaso este el fin del mundo? Quizás la culpa de todo esto la tenga el propio Doble D. Es más, cuando se nos presenta en la película, está haciendo una carta a sus padres para admitir toda la culpa. Por cierto, aquella personalidad compulsiva ya está presente en la serie, desde el primer capítulo incluso. Piso. Jim. Me gusta lo que han hecho con ese túnel. Y esto, según el creador de la serie, Danny Antonucci, es referencia a su propia juventud, en donde él le encantaba ser organizado, neurótico y analítico. Doble D no alcanza a terminar la carta ya que es interrumpido por Ed, quien le comenta que debería buscar a Eddy y marcharse rápidamente de Pitch Creek. Al llegar a la casa de Eddy, el trío de amigos se da cuenta que las criaturas de las que escapan ya están acá, por lo que el dueño de la casa sugiere que se escondan en la habitación de su hermano. El problema es que esta puerta no tarda mucho en ceder ante la fuerza de los monstruos. Aunque no son monstruos, sino que los amigos de Ed, Eddy Eddy, quienes quieren acabar con ellos porque, bueno, han entrado en una especie de estado de cólera o algo así. Ellos son Johnny, Kevin, Rolf y Nas. Y mira, siempre me pareció súper curioso que esta serie solamente se sostuviera con 12 personajes. Ya vimos a 9, faltan 3 todavía. Las 3 hermanas que, bueno, estoy seguro que también recuerdas. Sin más opciones, Eddy dice que tomen prestado el auto de su hermano, y aunque Ed sacrifica su dentadura para conseguir la llave, al final no la usan y es el propio Ed quien utiliza sus patas para mover el vehículo, igual que los picapiedras, ¿eh? Buena referencia ahí. Es acá donde se inicia una persecución tipo Rápido y Furioso, con Rolf montando sobre su cerdito y Kevin arriba de su mítica bicicleta. Y mira, está hasta Tablón intentando detener a los Eds. La cosa es que al final Doble D se agarra de uno de esos juegos que giran, los cuales nunca supe cómo se llamaban, así que si alguno lo sabe me lo puede dejar en comentarios. Y gracias a esto, los Eds salen disparados, dejando hacia atrás a sus enemigos, quienes juraron venganza. ¡Los aplastará como gusanos que infectan el trasero de Wilfred! ¡Palabra de Rolf! ¿O no? Por cierto, una gran curiosidad del doblaje de esta película es que Daniela Bundis vuelve a la franquicia de Eddy 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 luego de casi 4 años. Y mira, aunque Carlos Hernández la verdad es que no lo hace tan mal en su papel como Rolf, Necesitaré otro trasero después de que papá vea esto. la verdad es que Carlos Abundis nos dejó frases para el recuerdo. ¿Cuándo sale el otro crucero? Mi carne me pide sol y sexo. Sí, definitivamente Ed, Eddy Eddy no era para niños. Lo bueno del doblaje de esta película es que lograron mantener a prácticamente todo el elenco en latino, bueno, incluido la última voz de Eddy, ¿verdad? Que cambió de voz como 3 veces. Así que por ese lado, mira, quería conseguir la versión latina para que volvieran a escuchar esas voces.
Luego de salir volando por los aires, los sets terminan cayendo en el desierto. Ahora sin vehículo, nuestros protagonistas parecen estar condenados a quedarse ahí para siempre, lo cual desde luego hace que Double D comience a perder la cabeza. Eddie le dice que se calme, ya que se le ocurrió la brillante idea de ocultarse en la casa de su hermano, por lo que nuestros protagonistas se alistan para ir hacia allá. ¿Y quién es el hermano de Eddie? ¿Cómo se llama? ¿Apareció alguna vez en la serie? No lo sé, tú dime. Y mira, es súper curioso esto porque nunca se vieron las caras de los adultos a pesar de que en algunos episodios sí salían. Por ejemplo, hay un episodio llamado Misión Ed Posible, en donde incluso se ve al padre de Eddie y a la madre de Ed. ¡Papá! ¡Cuenta hasta 10! Bueno, se ve entre comillas, es solamente un brazo, pero son sus padres, existen. Pero en general todos los capítulos giraban en torno a estos 13 personajes, los cuales son todos niños. Por lo mismo, aunque el personaje del hermano de Eddie nunca apareció en la serie como tal, Eddie sí lo menciona varias veces. Como por ejemplo en el segundo episodio de la serie llamado Atadas a Ed. Parece una postal que le envié una vez a mi hermano. A lo largo de la serie, Eddie recuerda a su hermano con bastante alegría. De hecho, en el capítulo Bromeando con Ed, comenta que fue su hermano quien le enseñó a hacer la bomba pestosa. Mi hermano me enseñó a hacerla antes de marcharse. Y en el episodio 18 de la tercera temporada llamado En busca del tesoro, son los propios Eds quienes también se esconden en la habitación del hermano de Eddie, la cual es prácticamente la misma que vimos en la película, con todas esas cosas extrañas. El cuarto de tu hermano es fabuloso. Mi hermano es fabuloso, Ed. Pero aunque Eddie constantemente intente decirle a sus amigos que su hermano es genial, la verdad es que le teme bastante. Oye, hermano, qué gusto verte. Regresaste pronto. Y no solamente él, sino que también todos sus amigos, lo cual más adelante tendrá mucho sentido. Mientras nuestros protagonistas van camino a la casa del hermano de Eddie, Johnny y Tablón por su parte están preparando la venganza contra los Eds, y para ello se convertirán en el Capitán Sandía y la Astilla Maravilla, quienes también son referencia a la serie original. Yo, el Capitán Sandía y Tablita, la Astilla Amarilla, los protegen. Lo chistoso de este capítulo es que al final el Capitán Sandía se retira feliz por haber derrotado a los malos. A la Sandicueva, Astilla Maravilla. Una hazaña más. Bueno, en la película descubrimos que su base súper secreta estaba nada más ni nada menos que en un árbol en el patio de su casa. Lo cual desde mi punto de vista es una tremenda referencia a otra de las series muy queridas de esta época en Cartoon Network, Los Chicos del Barrio. KND, los chicos del barrio. Los cuales también tuvieron una película para televisión. ¿Les gustaría que la reseñáramos? Bueno chicos, soy un hombre de palabra, aunque me demore un poco, así que si llegamos a los 15.000 likes en este video, vamos a tener review de esta tremenda película para televisión que muchos de ustedes estoy seguro que no recuerdan. Luego de ver cómo el Capitán Sandía y su fiel compañero se alistan para buscar a los Eds, la película se centra en Naz y Kevin. Este último ha perdido su bicicleta a causa del ataque de un enjambre de abejas, pero gracias a esto recuerdan que Eddie es un cobarde, por lo que muy probablemente se fue corriendo a la casa de su hermano. Rolf, por su parte, también ha encontrado una pista, ya que cabalgando en el desierto a lomos de Wilfred, halló una etiqueta colocada por el propio Double D. Mientras tanto, los Eds están cada vez más cerca de su objetivo, ya que Eddie comenta que estas vacas son propiedad de su hermano, lo cual no es más que una vil mentira. La verdad es que van caminando sin rumbo hace rato, pero eso cambiará cuando nuestro protagonista recuerda que su hermano una vez le envió una postal. Double D le investiga con la esperanza de encontrar alguna pista, pero curiosamente es Ed quien se da cuenta que por el perfil de estafador y bromista del hermano de Eddie, posiblemente algo tenga que ver con la fábrica de estafas y bromas presentes en la ciudad de Lemonbrook, ciudad la cual ya se había referenciado anteriormente en la propia serie. Esta noche jugaremos contra nuestra escuela rival, los Limoneros de Brook. Ah, y hablando de la serie, acá vemos por fin a los 3 personajes que faltaban, las hermanas crueles, las cuales viven en un campamento de casas rodantes. Desde su primera aparición en la serie, las hermanas se enamoraron perdidamente de los Eds, pero la verdad es que solamente querían hombres para aprovecharse de ellos. Por esto mismo, cuando por accidente Jimmy cae al lado de una de ellas, las hermanas no dudan en convertirlo en su nueva presa, pero eso cambiará cuando el pequeño comenta que está ahí solamente porque está buscando a los Eds. En ese momento la personalidad de las hermanas cambia por completo, por lo que comienzan a torturar a Sarah para que les revele en dónde están sus 3 amados. Jimmy no puede permitir que su amiga siga sufriendo, por lo que le dice todo lo que sabe. Más adelante sabremos qué traman las hermanas. De momento, Sarah y Jimmy se han convertido en sus rehenes. Es súper extraño el ritmo de la película, ¿o no? Bueno, recuerden que esta película fue originalmente pensada para ser mostrada en televisión, así que tiene que dejar esos espacios en negro para colocar publicidades. ¡Amarren a los 2 rehenes! ¡Los necesitaremos! Ya volvemos con Ed y Eddie.
por Cartoon Network. Un nuevo podcast. Bienvenidos a Hermandad Geek. Un programa para hablar sobre el mundo friki. ¿Sabes la eso única iba, empresa eso que iba. está haciendo juegos AA? Game Freak. Y te los cobra como AAA. Ese es el tema, ese es el problema. Nunca pensé escucharte decir eso. Más que un grupo de amigos, una hermandad. O sea, Recordemos tú te que sacrificas por el equipo. Por Gabriel. supuesto. Pero usted tiene que poner un porcentaje, sí, sí, ¿no? Link al podcast en los comentarios. Oye, perdón por el spam, chicos, pero es que este proyecto Hermandad Geek, la verdad es que les tengo mucho cariño y me gustaría también que ustedes le dieran el apoyo que se merece. Y como no le voy a tener cariño al proyecto si me levanto los sábados a las 6 de la mañana para grabarlo. Pero volviendo a la película, mientras los sets atraviesan un campo de girasoles, parece que de nuevo están perdidos. Aunque Double D dice que no hay problema, ya que justo ese día llevó consigo su confiable sextante. Yo oigo que esa palabra hizo reír a carcajadas a los chicos. Más sextante. Es un instrumento astronómico que se... Mira, la verdad es que Eddie Eddy siempre tuvo un humor bastante picaresco, por decirlo en palabras bonitas. Ellos lo querían pechugón, no cachetón. ¿Alguien quiere de mi relleno? Idiota. Y el humor siempre estuvo cargado al doble sentido, así que era evidente que sextante iba a ser una palabra que les iba a dar risa. Y la verdad es que yo no tenía ni idea que ese instrumento se llamaba así, ni tampoco sabía por qué se llamaba así. Obviamente que no tiene que ver con nada obsceno. Se llama sextante simplemente porque abarca un ángulo de 60 grados, o sea, un sexto de un círculo completo. Es gracias al sextante que los sets finalmente llegan a las fábricas de bromas en Leavenbrook y están a punto de entrar a la fábrica, pero mira, otra vez la película hace esos extraños cambios de ritmo. Volviendo ahora con Rolf, quien en una escena bastante extraña comienza a ordeñar una vaca, para luego, bueno, tomarse su leche. Nada raro en el personaje de Rolf, la verdad. Siempre fue así. Mucho dinero en el mercado con sus salchichas gigantes, ¿sí, Víctor? Ah, qué ingenuos éramos todos en los 90. Bueno, la cosa es que Rolf está tan ocupado viendo el dibujo que Ed hizo sobre una vaca que pierde a Wilfred. ¿A dónde se fue? Bueno, ya lo sabremos. Ya que es momento de ver cómo nuestros protagonistas finalmente llegan a la fábrica de bromas, la cual parece haber sido abandonada hace mucho tiempo. Double D comienza a buscar si hay algún registro del hermano de Eddie en el lugar, mientras estos dos comienzan a probar los inventos de la fábrica de bromas, como la goma de mascar eléctrica o el vómito falso que parece vómito verdadero. Sí, bueno, todo esto estaba muy dentro del estándar de la serie. Al final Double D no encuentra nada porque los registros se volvieron polvo hace mucho tiempo, por lo que luego de dejar una etiqueta en el lugar, se marcha para buscar a sus amigos, aunque estos han sufrido un horrible accidente. Bueno, esto evidentemente no era una escena del crimen, sino que simplemente unas bromas que le estaba jugando Eddie y Ed a W. Y la última broma será la mejor. ¡Ay! ¡Por fin! That's a penis. Mira, puede que sean simplemente situaciones randoms y ya, pero es que de eso iba la serie al final, así que esa es la ventaja de haber tenido el creador de la misma involucrado en este proyecto. A grandes rasgos, esta película cuenta 5 mini historias: la de los sets viajando hacia la casa del hermano de Eddie, la de Jimmy y Sarah sobreviviendo a las crueles, la historia de amor y desamor de Kevin y Naz, la búsqueda de venganza de Tablón y Johnny, convertidos ahora en supervillanos, y finalmente la más extraña de todas, Rolf y Wilfred. Y digo extraña porque sí, el cerdo desobedecía a su amo en la serie, pero acá parece que lo quiere ver muerto, o tal vez solo está enojado por colocarle una cantidad exagerada de cosas en su lomo. Volviendo con los sets, luego del fracaso de la fábrica, caminan nuevamente para encontrar su destino. El problema es que el gorro de Double D se ha quedado atrapado en una roca. Eddie lo salva e inmediatamente después recuerda que su hermano cazaba ballenas. Es obvio entonces que la casa debería estar al lado del mar, y qué mejor manera de llegar ahí que navegando por el río. Mientras Double D comienza a construir una embarcación, el Capitán Sandía por su parte sigue recolectando pistas para dar con el paradero de los sets. Y es acá donde todos nos hacemos la gran pregunta: ¿Johnny puede comunicarse con Tablón? ¿Por qué dices que no vamos a ningún lado? Esto fue uno de los grandes misterios que nos dejó la serie y que de hecho Cartoon Network intentó básicamente explicar con un pequeño segmento que había en los comerciales llamado Biografía Toon. ¿Alguno de ustedes se acuerda de eso? Biografía Toon, una visión profunda dentro de las vidas de tus superestrellas de cartoon favoritas. Pero lamentablemente Biografía Toon solamente nos contaba la historia de Tablón desde Canadá a Estados Unidos y cómo llegó a la fama, pero tampoco nos deja claro realmente si es que Tablón tiene conciencia o no. ¿Y saben quién resolvió el misterio? Sí, el propio Danny Antonucci, quien dijo: viejo, no le sigan dando vueltas, es solamente un trozo de madera, aunque un trozo de madera bastante hermoso. Nadie lo podía ver directamente. Tanta belleza. Mira, un punto a favor para la teoría de que Tablón está vivo es que es el único personaje que tiene padres y que se les ven los rostros. La mamá de Tablón
soplón y a su papá. Además que también es uno de los personajes más queridos de Cartoon Network de esta época. Incluso tuvo una canción para Cartoon Network Groovies. Like si tú también viste esta canción en la tele. Ahora, si a mí me preguntan, bueno, yo sí creo que es solamente un trozo de madera, pero la mente de Johnny lo hace tener vida y eso también es bastante valorable porque ¿quién no tuvo un amigo imaginario alguna vez? De cualquier manera, Tablón cree que es una muy buena idea esperar el autobús para llegar rápidamente a donde están los sets. El problema es que ese autobús tiene peor frecuencia que la San Pedro 22C, la que me sirve para llegar a mi casa. Así que los supervillanos deberán esperar un buen rato. Por lo que volvemos con nuestros protagonistas y mira, acá ocurre una tremenda desgracia. Y es que Doble D termina perdiendo su gorro. Y finalmente podremos ver cómo es la cabeza de Doble D. ¿Podríamos seguir con nuestro asuntito? Bueno, ese era el plan original. Según el propio Danny Antonucci, una de las razones para hacer esta película era precisamente desvelar aquel misterio. El tema es que estas declaraciones se realizaron a comienzos de los 2000, por lo que el propio Antonucci creyó que luego de años de teorías, cualquier cosa que se colocara en la cabeza de Doble D iba a ser igual de decepcionante. De hecho, la frase que Ed dice en esta escena ¡Mis ojos se queman! ¡Ya basta! es el último remanente que queda de esa idea original de que abajo del gorro de Ed simplemente había una herida horrible causada por los quemados, ¿verdad? Este juego, conocido en Estados Unidos como Dodgeball, consiste en eliminar a los jugadores del equipo contrario, lanzándoles cruelmente una pelota. Por ello no es extraño que este barbárico juego escolar ha sido causante de una infinidad de accidentes a lo largo de la historia. Incluso en el mismísimo universo de los Ed's Edgy Eddy. Y esto se teoriza porque hay un episodio de la serie llamado Las clases de Jimmy, en donde el propio Doble D comenta que tuvo una experiencia muy traumática con el juego. Yo tengo un trauma con este juego. ¿Qué es eso? Veo relámpagos, Eddie. Imágenes horribles. Y esto también se ha profundizado con las declaraciones del artista de storyboard de la película, Raven Mullis, quien en su momento comentó que originalmente había una escena en donde Doble D recordaba que esa herida había sido causada precisamente por jugar Dodgeball, ya que al parecer todos en el barrio terminaban lanzándole a quemarropa la pelota en la cabeza. Y esta escena terminaba supuestamente con Doble D quitándose el gorro durante toda la película, ya que sus amigos le dieron la confianza para hacerlo. Pero al final la escena terminó siendo eliminada por completo, no tanto por el tema de que era inconexa en la trama, sino porque ya la película era lo suficientemente larga como para seguir teniendo escenas. Pero hay una teoría mucho más loca que la dijo Sam Vincent, el actor de voz de Doble D en la versión en inglés, ya que según él, Doble D debajo de su sombrero ocultaba un siamés horrible. Ya, mira, sé que lo dijo de broma, pero internet se tomó muy en serio estas declaraciones. Al final, Danny Antonucci descartó la idea de mostrar que había debajo del gorro de Ed, pero no descartó la idea de mostrar que había debajo del pelo que ocultaba los ojos de Lee Cruel. ¿Se dieron cuenta, no? Tiene 3 ojos. Sí, mira, sé que es un gag visual y todo, pero es incluso más perturbador que el gemelo siamés que tenía ahí Doble D originalmente en la cabeza. Bueno, no sé. Son teorías, son chistosas, pero sigue siendo teorías nomás, chicos. Habíamos comentado que esta película parecía contar 5 historias inconexas. Bueno, ahora es cuando las historias por fin se entrelazan. Y es que Jimmy y Sarah, luego de escaparse de las hermanas crueles, se encuentran con Wilfred, el cerdo de Rolf, mientras los Sets, con una mala suerte terrible, terminan varados en un pantano. Y para colmo, ahora Ed y Eddie están atrapados en arenas movedizas. ¡Es arena movediza! Por cierto, ¿sabían que las arenas movedizas no existen? O sea, sí, como concepto existen, pero no se tragan a la gente realmente. Esto es simplemente un cliché popularizado en los 60 por la industria cinematográfica. De hecho, por ahí leí que hay un estudio que dice que un 3% de las películas de esa época tiene por lo menos una escena de arenas movedizas, lo cual es súper chistoso porque de cada 100 películas que se hacían en el mundo, por lo menos 3 tenían una escena de estas. Evidentemente solo le estaban tomando el pelo a Doble D, lo cual lo hace enojar muchísimo. En general, Doble D es un personaje bastante tranquilo, pero acá realmente se desespera, y en su desesperación misma nos revela que la causa de que todos lo estuvieran persiguiendo fue un invento creado por Doble D que salió mal. Aunque es probable que esto no se hubiera descontrolado tanto si es que Eddie no hubiera apretado aquel botón. En un comienzo Doble D parece marcharse, pero la amistad es mucho más fuerte y regresa para pedir perdón. Lamentablemente ya se ha hecho de noche, por lo que deciden hacer un improvisado campamento para poder descansar. Y mira, se supone que originalmente esta escena iba a ser mucho más larga porque Eddie se cuestionaba si realmente valía la pena ir con su hermano o no.
Y no solo eso, porque en un punto de la trama, Ed sacaría una salsa vieja que tenía por ahí, se le daría a sus amigos, y bueno, estos comenzarían a alucinar porque bueno, la salsa estaba vencida. Y esas alucinaciones serían pesadillas en forma de stop motion. Esta es una de las cosas que más me duele que no hayan quedado plasmadas en la película final, porque esta escena le hubiera dado un estilo muy tipo Coraje el perro cobarde. Pero según cuenta el propio Antonucci, esto tenía 3 problemas claros. Primero, colocar una escena así alargaría innecesariamente la película, que ya era considerablemente larga. Segundo, el stop motion iba a ser súper caro de producir a nivel económico. Y tercero, se suponía que este era el segmento en donde se mostraba ese horrible siamés que tenía Doble D en la cabeza, así que bueno, cuando ya descartaron de plano la escena anterior de Doble D y su cabeza, bueno, acá ya no tenía sentido hacer una escena así. Además, imagínense la cabeza de Doble D en stop motion con un siamés también en stop motion. Iba a ser tremendamente perturbador. A la mañana siguiente vemos como las crueles capturan a Kevin, que se suma a Naz, que previamente fue capturada. Por contraparte, los Zeds comienzan a sentir la falta de alimentos, por lo que corren desesperadamente, cayendo encima de una rueda de la fortuna, la cual pertenece al parque de diversiones Mono a Go-Go, el cual es el mismo parque de diversiones que tenía la tarjeta de Eddie. Sí, si Doble D se hubiera dado cuenta de este detalle antes, probablemente la película hubiera durado 1 hora menos. Y mira, no es que el hermano de Eddie cazara ballenas, sino que probablemente su casa tenía forma de esta. Así que cuando la encontraron, tocaron la puerta y... ¿Golpearte por nada? Sí, el hermano de Eddie es literalmente Eddie un poquito más grande y con una barba de chivo. No se calentaron mucho la cabeza para hacer el personaje. Bueno, nos quedamos toda la noche, pero valió la pena. Bueno, para ser justos, Danny Antonucci barajó varios diseños para el personaje, pero todos compartían una característica en común, lo desaliñado de su ropa. Al final Antonucci simplificó el diseño, haciéndolo una versión idealizada de Ed, para que así el espectador no se diera cuenta de inmediato del plot twist de esta película. Y es que al comienzo, el hermano de Eddie parece un tipo súper agradable. Así que sigues metiéndote en problemas. Pero no pasa ni un minuto y ya comienza a tratar mal a su hermano. ¿Por qué tu novia trae un calcetín en la cabeza? Sí, el hermano de Eddie siempre fue un bully, y esta es la verdadera razón de por qué el propio Eddie y todo el barrio le temía. Dime, ¿las historias acerca de tu hermano son ciertas? Como ya dijimos, aunque en un comienzo en la serie la verdad es que Eddie hablaba de su hermano con bastante orgullo, poco a poco la propia serie fue denotando que no había una relación tan sana que digamos. Para muestra el episodio Doble D Director de la 4ª temporada de la serie, en donde Eddie recibe un paquete de su hermano, el cual contiene solamente cosas para bebés. Y el maltrato del hermano de Eddie en esta película continúa, no solamente a Eddie, sino que también a sus amigos. ¿Denigrarlo? Siempre ha sido poca cosa. ¿Me caes bien, novia? Por cierto, esa frase es una referencia muy interesante a esa teoría en internet que había a mediados de los 2000 de que abajo del gorro de Eddie habían cabellos dorados. Y esta teoría muy probablemente se dio netamente porque un par de años antes nomás, en la película de South Park, el personaje de Kenny finalmente muestra su rostro y sí, sus cabellos eran dorados. Antonucci quería reírse de esto en una escena que después fue eliminada, en donde Sarah y Jimmy se reían porque no podían creer ni imaginarse que, bueno, abajo del gorro de Doble D habían hermosos cabellos dorados. Al ver cómo el hermano de Ed maltrata a su hermano, los otros chicos del barrio se rebelan y lo comienzan a incripar, muy probablemente porque recordaron cómo hace tiempo él hacía eso mismo con ellos. Pero al final es el propio Eddie quien con un poco de ayuda de Ed termina noqueando a su hermano. Sí, quizás consideres que este final para el personaje es bastante simple, pero así lo quiso el propio Antonucci. Según él, el hermano de Eddie siempre había sido el abusador del barrio, pero nunca había recibido su castigo, nunca había recibido ningún tipo de maltrato por parte de nadie. Por eso cuando le dan una cucharada de su propia medicina, la verdad es que ni siquiera puede aguantar un portazo en la cara. ¿Y qué terminó pasando con el hermano de Eddie? Bueno, los capturaron las crueles y se lo llevaron para abusar de él. Bueno, decirlo así suena horrible, pero es lo que ocurre. Es tan fuerte, es una decepción. Pero este no era el final original que tenían pensado los escritores de la cinta, ya que se quería que el personaje del hermano de Eddie fuera llevado por la policía hacia la cárcel y sería enjuiciado por el delito de maltrato a menores. Pero al final Antonucci terminó descartando este final porque eso necesariamente tenía que mostrar policías en pantalla y eso no quería hacerlo. O sea, quería seguir manteniendo el espíritu de la serie de que el único adulto que se iba a mostrar era solamente el hermano de Eddie.
Adicionalmente a esto se suponía que había una escena en donde Eddie se daba cuenta de lo importante de haber tenido a Ed y a Double D en su vida y que a ellos los consideraba hermanos a pesar de que no fueran hermanos de sangre como tal. Pero al final se descartó como muchas otras cosas de esta película y se optó por el siguiente final. Luego de que el hermano de Eddie cayera al piso noqueado, finalmente llegan Jimmy y Trablón con un bus secuestrado. El Capitán Sandía intenta golpear a Eddie, pero son los otros chicos del barrio quienes terminan golpeando a los supervillanos, rescatando los sets cantando la siguiente canción. Te sientes mal, los amigos te acompañan. La cual también se cantó en la serie original. Si te caes de frente, se te caen todos los dientes. Cuentas con amigos. Ah, por cierto, ojito a lo que dice Double D acá. Y solo nos llevó 130 episodios, 4 especiales y una película, Eddie. No, en realidad no fueron 130 capítulos, sino que 126 solamente. Es muy probable que esta frase la haya dicho porque se pensó originalmente en hacer más capítulos para la sexta temporada, pero al final se terminaron sacando solamente 2. Y eso fue por una razón muy importante. Fue tanto el deseo de Danny Antonucci por terminar la serie con una película, que decidió acortar la sexta temporada de la misma para que él y su equipo se dedicaran de lleno a trabajar en este filme, el cual mucha gente vio de manera pirata en su momento, ya que se estrenó de manera anticipada el 5 de junio del 2009 en Australia, 5 meses antes del estreno en Cartoon Network. Y bueno, obviamente los fanáticos compartieron la cinta completa por YouTube. Sí, en ese momento se podía subir ese tipo de cosas a YouTube. Qué buenos tiempos que nunca volverán, ¿eh? Pero mira, lo cierto es que para ser el final de la serie, esta película es realmente increíble. Mira, una de las cosas que dije cuando reseñé la película de 31 minutos es que es bastante extraño que tomaran esos personajes que estaban tan definidos y los colocaran en una historia totalmente diferente. Se siente inconexo. Acá eso no ocurre por suerte y es probablemente porque estuvieron involucrados Antonucci y su equipo en la producción de esta cinta. Sí, quizás la trama a lo mejor no sea tan compleja y los momentos de esta película sean totalmente randoms, como Rolf tomando leche porque sí, o algunas cosas más bizarras, pero la verdad es que ese es el estilo de la serie, así que en ese sentido es la mejor película que pudieron haber hecho de una serie animada. Es muy fiel al material original. Esta película es considerada como el final verdadero de la serie, tanto por los fanáticos como por el propio Danny Antonucci, y la verdad es que da gusto que todo terminara así, con un material tan redondito y recordado por los fanáticos. Pero ¿saben qué cosas no recuerdan mucho los fanáticos? Así es, todos los videojuegos de Ed, Eddie y Eddie que existen. Jueguitos a los cuales les hicimos video y lo pueden ir a ver también en mi canal de videojuegos ahora mismo porque, damas y caballeros, han vuelto los estrenos dobles. Bueno, voy a ver sinceramente si es que vale la pena seguir estrenando videos dobles o no, pero bueno, quería volver a probar por lo menos. Así que les voy a dejar el video en la descripción o lo pueden ir a ver ahora mismo si es que están viendo este video en estreno. Yo por mi parte me retiro, muchas gracias por ver. Faltó algo, ¿no? Faltó algo de la película. ¿Qué pasó con Johnny? Y de las tinieblas emergerá los negros días de la masa. ¿Qué? ¿Que no queda tiempo? Lamentablemente nunca podremos ver al Capitán Calabaza en acción.